hace falta oír tu voz, invitándome a entrar. Como extraño tanto caminar contigo, te extraño a ti, mi amigo, te extraño a ti, mi Padre. Padre, yo sé que no lo merezco, mas no tengo a dónde ir. Me hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Oh, yeah, yeah. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre, de mi Padre. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre, de mi Amén, 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 gloria al Señor, Padre, gracias. Decimos tu nombre, Dios. Gracias, bendito por la salvación de Dios, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias por poner, Señor, tus palabras, Dios mío, Señor, en la boca de tu hija, Señor, por este tiempo, Dios mío, en tu presencia. Este tiempo donde te estamos buscando a ti, donde, como lo oraba tu sierva, Señor, sí, Padre, queremos que obres en nosotros, que hasta lo más profundo de nuestro ser tú nos limpies, Padre, nos purifiques, que hagas esa obra, Señor, interna, Señor, que lo sigas haciendo, Señor, en nuestros corazones, que lo sigas haciendo, Padre, que sigas obrando, Señor, tu perfecta voluntad, esa voluntad tuya que tú haces manifiesta, Señor, porque tu voluntad es que haya un pueblo, Dios mío, santificado, un pueblo limpio, un pueblo purificado, Señor, levantado, restaurado. Señor, hijos que estén sanos en la fe. Esa es tu voluntad, Señor, esa es tu voluntad. Por eso en esta hora queremos, Dios mío, Señor, Padre, cumplir el propósito, Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, lo que tú quieres, lo que tú deseas, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate más, Señor, Dios mío, manifiéstate más, Señor. Manifiesta tu reino, Señor, el reino tuyo en nosotros, el reino tuyo en nuestros corazones, Padre. Señor, gobierna más en nosotros, gobierna porque queremos tu gobierno en nuestras vidas. Nos dirija, Señor, que no nos dirija nuestra carne, que no nos dirija, Señor, nuestros deseos. Que, Dios mío, nos llevan al mundo, Señor, Dios mío, lo que nos pueda, Dios mío, alejar de ti, Señor. No queremos eso, queremos estar, Señor, adheridos a ti, Señor, cada día, cada instante, Señor.
meditando en ti cada instante, Señor, en tus palabras, no dejando que tus palabras se pierdan, Señor, no dejando que tus palabras, Señor Dios mío, Padre, se desprecien, Señor, no, por el contrario, llévanos, Padre, a tener, Padre, ese amor avivado, un amor avivado por ti primeramente, un amor avivado, Señor, un amor avivado por tu palabra, Señor Padre, por tus mandamientos, que eso esté avivado dentro de nosotros, que eso esté avivado en mis hermanos, mis hermanas, cada hijo tuyo que te ama, cada hijo tuyo, Señor, que tú, Padre, Padre Dios mío, tomado como hijos, donde tú has puesto la gracia adoptiva en cada uno, Señor, siendo tus hijos, siendo tus amados, Señor Dios mío, tu amado pueblo, la amada iglesia del Señor, la que le costó tanto, la que le costó, Dios mío, toda su vida, toda su sangre derramada, Señor, para podernos, Señor, salvar, para podernos reconciliar, para podernos adherir a ti, Señor. Todo le costó a ti, Señor, precio lo pagaste tú, Señor. Padre, Dios mío, el sacrificio, Señor, acepto, el de Cristo Jesús, por ese sacrificio, por esa obra expiatoria. Nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Padre, dándote la alabanza, dándote la gratitud, Señor, por sostenernos, dándote la gratitud, Señor, por fortalecernos, dando la gratitud a ti por Padre, Dios mío, Señor, Padre, bendecirnos, Padre, porque no te cansas de impartirte, no te cansas de bendecir, Padre, tu heredad, Señor, tu heredad, tu pueblo, Señor. No te cansas de hacernos el bien, no te cansas de hacernos el bien, Señor. No sigues haciendo el bien, Señor, Padre. Esa es, Padre, la misericordia. Esa es la bondad hacia todos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Padre, bendigo, Señor, en especial a tu hija Maribel, porque ha mostrado ese amor, esa disposición. Padre, Dios mío, ese sacrificio, Señor, de día tras día estar ahí, Padre, atendiendo, Dios mío, Señor, Padre, este servicio, esta labor, Señor. Gracias por fortalecerla, por impartir sobre tu hija, Señor, Padre, sí, Señor, la bendición de lo alto, lo que le das diariamente para sostenerla, Señor, para sostenerle, Señor Dios mío, su vida, para sostenerse espiritualmente, fortaleciéndole, Dios mío, cada día, Señor. Gracias por el don del servicio, del amor, de la disposición, por el fruto que Dios mío se hace presente, Padre, en tu hija. Gracias. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque eres tú quien nos, Padre, nos relacionas. Eres tú quien nos llevas Padre, a tener, Padre, esos lazos de hermandad, Dios mío, Señor. Gracias, gracias, Padre. Yo bendigo cada vida. Bendigo, Señor, tu pueblo en esta hora, Señor. Bendigo cada hermano que con disposición, cada hermana que aún, Señor Dios mío, sacrifica el sueño, que están sacrificando el sueño, que están, Dios mío, Señor, Padre, dispuestas ahí, Señor, y dispuestos a recibir una palabra implantada que es para la sanidad de las almas. Gracias, Señor, por ello. Tú has sido bueno, bueno en gran manera, bueno en gran manera. Por eso te damos toda la gloria en esta hora, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y oro para que esta palabra en esta noche, Señor, sea, Dios mío, Padre, Dios mío, Señor, implantada y cumpla el propósito para lo que tú la envías en esta noche, Señor. Oro para que así lo hagas, oro para que así lo lleves a cabo, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos edifiques y que nos alumbres más por medio de la revelación de tu bendita palabra, Señor. Que nos ayudes cada día a aplicarla, a ser hacedores de ella, en el nombre de Jesús.
Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tanta misericordia. Gracias por el alimento que nos das, el pan diario, porque es un pan diario que nos estás dando, Señor. Hemos pedido el pan diario y tú nos has respondido con darnos ese pan diario, que es esta comida espiritual que nos la estás dando todos los días, Señor. A veces teníamos la costumbre de comernos una comida, Señor, o dos comidas a la semana, pero ahora nos lo estás dando diariamente, Señor, todos los días, a mañana y tarde. Y esto es una bendición, Señor, una bendición que la cual nosotros queremos, Señor, valorar, apreciar y no cansarnos, Señor, y no cansarnos. Por eso el que se ha cansado, ayúdalo para que se renueve, Señor, para que no tenga en su corazón, Dios mío, Padre, menosprecio, y para que no tenga en su corazón, Señor, apatía, sino que siempre tenga la misma disposición y tenga en su corazón, Señor, la misma, Padre, búsqueda, el mismo amor, Señor, la misma sed, la misma hambre por lo tuyo, Señor. Todos los días teniendo esa hambre por tu palabra, Señor. Porque el que es humilde y el que sabe, Señor, recibir lo tuyo, tu Padre, más te impartes, más abundantemente, y más gracia añades a los que son humildes, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, mis amados hermanos y hermanas, donde se encuentran en sus hogares, sus casas, sean muy bendecidos, sean muy fortalecidos más y más, que Dios les siga añadiendo conforme a las riquezas de su gloria, que Dios les añada, que Dios les imparta, que les imparta su poder, su presencia, que esa gracia siga fluyendo para con todos ustedes, que el Dios del cielo cumpla todo designio santo con ustedes y que les siga impartiendo más, que la obra de la restauración siga en ese proceso, en ese crecer, en esa edificación, con lo cual el Dios del cielo en este tiempo está ejecutando lo que Dios está haciendo, porque Él está trabajando en nosotros, Él está trabajando con sus hijos, Él está trabajando con un remanente escogido, con un pueblo llamado a ministrarlo a Él, a representarlo, a ser sacerdotes, a ser ministros competentes de un pacto nuevo al cual Dios, para eso nos escogió Dios, para eso nos llamó, para que seamos ministros de Cristo, ministros de su palabra. Y así que es la función que nos ha correspondido por mandamiento de Dios, por voluntad de Dios, por propósito. Es lo que Dios nos ha dado como bendición. Ser un instrumento de Dios es una bendición, ser un servidor del Señor es una honra que nos ha dado, la cual tenemos que siempre apreciar. Ser ministros de su palabra es algo grande porque Dios nos dio su palabra, nos ha hecho también Dios sus pregoneros, sus mensajeros, para que la tramitamos fielmente. Por eso le pedimos al Señor que siempre nos mantenga en la fidelidad, en la obediencia y en la santidad para poder nosotros ministrarlo de Él, porque todo lo que es de Él es santo, es puro, y tenemos que nosotros, pues de la misma manera, tener el temor de Dios en nuestros corazones y transmitirlo de Él, no añadiéndole carne ni sangre, no añadiéndole lo humano, sino en lo que Dios dispone, pues el Espíritu, compartir su palabra. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, nuestras flaquezas, porque somos débiles como seres humanos, fallamos como seres humanos, pecamos como seres humanos, pero si nos humillamos ante el Señor, reconocemos, Él es fiel y justo. Recordemos eso, que Dios es fiel y justo, que Él nos perdona y que Él nos va a dar el socorro, nos va a impartir para que podamos nosotros hacer su obra, hacerla porque tenemos que hacerla. Sobre todo entender que Él nos llamó
para un propósito nos escogió, nos ha unido, porque es el Señor el que nos ha unido con hermanos, hermanas, y el Señor en su plan perfecto nos ha querido relacionar por medio de lo que Él ha querido para Él glorificarse y para Él impartirse, porque Él se está impartiendo de una forma muy poderosa, de una forma muy especial. Él lo está haciendo en medio de su pueblo. Entonces vamos a seguir compartiendo aquí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, para hacer referencia a lo que fue el reinado de Josías. Josías, un rey joven que José Dios lo tomó desde niño y fue un instrumento de Dios. Aún desde niño Dios lo tomó, como lo compartíamos en la primera enseñanza acerca del reinado de Josías, cómo Dios se proveyó de un instrumento que Dios iba a usar para algo grande, para algo que el Señor ya había predestinado a hacer en medio de su pueblo. De un pueblo que se había corrompido, de un pueblo que se había extraviado, de reyes que habían profanado lo de Dios, que habían metido a la casa de Dios, que habían metido los ídolos, los cultos paganos, a los falsos dioses, y empezaron en una idolatría y esa idolatría fue transmitida al pueblo y el pueblo se corrompió. Pero Dios no puede ser vencido de lo malo. Hay que saber siempre eso. Dios nunca va a ser vencido de lo malo. Sabe cómo obra, Él sabe cómo se provee de hombres fieles, porque Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo revelarse y cómo impartirse a sus siervos, a sus instrumentos. En este caso Josías, que fue un instrumento, que a pesar de que venía de una casa muy, de donde había mucho paganismo, donde había mucha perversión, porque eso pudo ver en su propio padre biológico. Josías vio la perversión, vio el extravío, vio cómo su propio padre hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque empezó a hacer lo malo y a obrar mal, y a dar un mal testimonio, y a dar un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo se lo estaba dando a sus hijos, y lo estaba viendo su propio hijo Josías, pero en la gracia de Dios y en lo que es la bondad de Dios, Dios lo preservó, Dios guardó a Josías para que Josías no se corrompiera como se corrompió su padre, como se corrompió él, porque se corrompió y, y obró mal y actuó mal y provocó a ir a Dios, a celo. Entonces el Señor en su propósito toma aquí a este Josías y lo empieza a usar. Fíjese que, para hacer un resumen, de 8 años era Josías cuando empezó su reinado. 8 años, 8 años. Y en las cosas de Dios nada es suelto, amados, nada. Nada es suelto en lo que es el plan de Dios y en lo que es el propósito de Dios. En Dios todo tiene un sentido, todo. Y hay una enseñanza. Y vemos cómo a los 8 años empieza a hacer una obra de reforma, de restauración. Josías fue un instrumento de restauración, como lo llegó a ser el rey Ezequías también, que fue un instrumento de restauración, que fueron reyes que Dios usó para eso, para restaurar la casa, el templo. En este caso era lo físico que estaban restaurando, un templo físico, una casa física, pero Dios nos habla en el espíritu, en lo espiritual. Por eso Dios se ha revelado en el espíritu, a través del nuevo pacto se ha manifestado para que nosotros, por el espíritu, podamos nosotros entender. Por eso el Nuevo Testamento revela el Antiguo por el Espíritu Santo. Así que Dios nos da en esta noche una palabra en el Espíritu, nos la está dando, un mensaje en el Espíritu, una revelación en el Espíritu, que Él nos la da para que nosotros pues seamos nosotros enseñados, porque lo que antes escribió es para nuestra enseñanza. Entonces tenemos que aprender, hermano, de hombres
que fueron fieles, en este caso Josías, de aprender de que fueron hombres que dispusieron su vida para servir al Señor. En el momento en que Dios lo llama, no se rehusaron a ese llamado, no se rehusaron a lo que Dios quería hacer a través de ellos. Siempre, hermano, cuando Dios te llame para algo, obedécele al Señor. Obedécele. Yo te lo digo que es muy necesario, hermano, obedecerle y hacer la voluntad de Dios. No rehusarnos a lo que Dios quiere. Entonces vemos que de 8 años era Josías y el número 8 en la Biblia significa nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Tiene un significado ese número 8. Entonces Dios iba a dar un nuevo comienzo a través de Josías, de este restaurador, de este rey. Y ese nuevo comienzo era para restaurar, un nuevo comienzo para levantar lo que se había caído, para reedificar, para reparar, porque muchas cosas se dañaron, así como hoy vemos que dentro de la iglesia muchas cosas se ha dañado lo que, lo que en el original Dios estableció, pero cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, cuando el hombre se revela y cuando el hombre se obstina, pues siempre va a dañar lo de Dios, lo va a dañar la obra de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios han dañado la obra? La han dañado y han hecho muchos males y han traído extravío. Muchos extravíos le han traído al pueblo, mucha confusión, porque dejaron de hacer las cosas a la manera de Dios y al modelo de Dios para irse a lo humano, a lo terrenal, a lo, a lo carnal, a lo pagano. Mucho paganismo se ha metido a la iglesia, idolatrías que han entrado a la misma iglesia y que eso tristemente, se ha patentado en muchos ministerios, en muchos siervos que tristemente le abrieron las puertas a eso y hoy en día pues no son ni la sombra de lo que fueron en el principio, porque en el principio empezaron por el Espíritu, empezaron en humildad, empezaron en amor, en servir al Señor, sobre todo en estar sujetos a la instrucción, sujetos al Espíritu Santo, y, y después se fueron pues deslizando y ya en este tiempo no están sujetos al Espíritu Santo, ya están sujetos a otras cosas, a, lo, a los manuales humanos, a las formas, todo lo que se ha metido dentro de la misma iglesia, tristemente. Pero Dios no falla, mis amados, y si Él dijo que restaura, pues él restaura. Si él prometió, Él cumple sus promesas en lo que Él dice, en lo que Él establece. Así Dios lo hace, así de esa manera. Y así que Dios va a levantar instrumentos para dar un reinicio, porque estamos en los tiempos donde Dios va a hacer que muchas cosas sean reiniciadas en el plan de Dios. Por eso, desde el fundamento, Dios está trabajando ahí, desde las bases, está trabajando y está fundamentando un pueblo, un remanente, con con bases sólidas, con un remanente que va a estar ahí establecido como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, y sobre todo como instrumentos de Dios, porque aquí hay hombres y mujeres que Dios ha predestinado para este tiempo, tipo Josías, que Dios los ha predestinado para hacer reformas y para nuevamente, hermano, llevar el pueblo a Dios, porque Dios nos encomienda eso. Dios nos encomienda, mis amados, que el pueblo se lo llevemos a Él. El pueblo no tenemos que llevárselo al hombre, ni a la institución, ni a la organización, ni levantar organizaciones, ni levantar reinos humanos. No, no, mi hermano. Dios quiere que levantemos lo que es su reino, lo que es el nombre de Dios, que le añadamos más gloria a su nombre, que lo honremos y sobre todo que el pueblo vaya a Él, que el pueblo lo adore a Él, que el pueblo lo busque a Él, lo consulte, que el pueblo aprenda a clamarle, aprenda a intimidar con el Señor. Y es algo
que Dios nos ha encomendado, porque es que en Dios, en Cristo todo se levanta, en Cristo, en Él, en la relación con Él, en la obediencia, todo se restaura y todo empieza a cambiar, pero estando en Él, no lejos de Él. Nunca va a haber, hermano, va a verse una obra terminada lejos del Señor, no. Todo se completa estando en el Señor, estando en Él, con Él, con Él, permaneciendo en la perseverancia. Por eso yo alabo a Dios por las vidas que perseveran, por los hermanos que perseveran, las hermanas que perseveran, aún se niegan a su sueño, aún al cansancio, porque en el cuerpo nos cansamos, en la carne nos fatigamos, pero hay un amor por Dios que supera aún lo que nuestro cuerpo muchas veces siente. Un amor, o sea, un amor por Él, de servirlo, de estar delante del Señor en esa labor, en una labor que nos ha encomendado Él. Así que es algo que debemos siempre honrar, porque Dios honra a los que le honran y tenemos que nosotros ser como el Señor, honrar a los que honran al Señor. Entonces, mis hermanos, somos su pueblo, somos su pueblo y Dios está levantando un pueblo con bases sólidas y es un pueblo que el Señor ha predestinado para este último tiempo. Somos predestinados para este último tiempo. Así que la restauración es tensa, la restauración no es fácil, porque no es fácil restaurar, porque siempre en la restauración se van a encontrar dificultades, se van a encontrar oposiciones, pero hermano, sobre todo tenemos que nosotros entender que quien nos llamó fue Dios y nos mandó a hacer una obra fue Dios, no el hombre, no el hombre. Así que opositores van a haber, gente que no está de acuerdo la va a haber y se va a manifestar muchas veces los enemigos, se van a manifestar muchas veces los adversarios, los Ambalá, que no van a querer que se restaure la obra de Dios, que no van a querer que se restauren las familias, los hogares o los hijos. Pero el Dios del cielo sabe cómo glorificarse, por eso está levantando un pueblo que le cree, un pueblo que le cree, porque es lo que Dios va a levantar en este tiempo, gente de fe, hombres de fe, mujeres de fe, que le creen a Dios, que le creen, y que a pesar de todo lo que puedan quizás enfrentar o cualquier situación que les presente, pues van a prevalecer, van a estar firmes, habiendo acabado el día malo, van a estar firmes y siguiendo en la obra del Señor, siguiendo en lo que Dios le llamó a hacer. Bendito sea su nombre. Entonces vemos que aquí Josías, en lo primero que hizo empezó fue a limpiar, a sacar toda la idolatría, a derribar todos esos ídolos que habían levantado, que su padre biológico había levantado, tantos ídolos que levantaron, tanta inmundicia que habían metido dentro del pueblo, dentro de la casa de Dios. Y vemos cómo lo primero que hace Josías es limpiar, es derribar esas imágenes de acera, esas esculturas, esas imágenes fundidas. Empezó a derribar los altares de los Baales, los hizo pedazos, las imágenes que ellos habían hecho, las imágenes del sol, todo lo que habían puesto en mano como, como instrumentos de idolatría que habían hecho para hacer que el pueblo se postrara ante eso, ante lo que Dios abomina, pues el pueblo estaba postrándose ante esos falsos dioses. Entonces, como Josías, en el celo del Señor, en ese celo y en lo que Dios le iba dando, el entendimiento, Josías entonces empezó pues a hacer esa labor. Y Dios le puso gente a su lado, muchos siervos fieles que lo ayudaban, ¿no? O sea, porque esa obra no la puede hacer solo un hombre. Esta obra la hace un cuerpo de donde Dios pone sus siervos, sus siervas para ser esas ayudas y para poder cumplir ese propósito. De lo contrario, un solo hombre no puede hacer eso. Eso la obra de Dios la hacemos todos. Por eso todos nos tenemos que comprometer con el Señor.
todos tenemos que comprometernos con Él. Y todos tenemos que, pues, poner lo que Dios nos manda a poner, que es la disposición, la fidelidad, la fe, la obediencia a Él. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mis amados, como hijos, como pueblo. Porque así es que se restaura, de esa manera, unánimes, como un solo hombre, porque como un solo hombre, ahí estaban todos esos restauradores, unidos, las casas paternas, unidas, todo ese pueblo unido, restaurando muros, restaurando el templo, restaurando, levantando, y eran como un solo hombre, fíjese bien, como un solo hombre, así lo cita la palabra, o sea, en una unidad tremenda. Qué bendición cuando somos del mismo espíritu. Cuando hay un mismo espíritu, todo se facilita, pero cuando no somos de un mismo espíritu, entonces siempre se va a ver por decir así, las divisiones, los vanos razonamientos van a aparecer, que porque así, porque asá, empezamos nosotros a razonar y argumentar, y empezamos nosotros a atravesarnos en lo que es el propósito. Por eso Dios es el que nos lleva a relacionarnos con hermanos que tienen ese mismo sentir, ese mismo espíritu para hacer esta obra. No a todo Dios llama a la restauración, es a los que Dios escoge, a los que Dios llama, a los que Dios elige. Entonces no todos son para restauración, no todos, para los que Dios escoge y Dios les da la gracia para eso. A Josías Dios le dio la gracia para eso. Se la impartió desde niño, le impartió esa gracia. Es algo sobrenatural que pasó sobre la vida de Josías, algo poderoso que venía de parte de Dios sobre Josías. Y cómo hizo Dios que su corazón se inclinara a él, cómo hizo Dios que su corazón se doblara ante el Señor y empezara a obedecerlo y empezara pues a agradarlo, a hacerlo recto delante de los ojos del Señor. Fíjese que sí podemos hacerlo recto delante de los ojos de Dios, sí lo podemos hacer, porque Dios nos llamó a eso, hermano, a hacerlo recto, a ser íntegros, a ser santos, a eso nos llamó el Señor. Entonces no podemos nosotros excusarnos que no podemos, porque sí lo podemos. Si estos hombres, hermano, siervos del Señor, la Biblia, la palabra del Señor da testimonio de su fidelidad, da testimonio de su rectitud, pues mis amados, si Dios lo dice es porque fue así. Si el Espíritu Santo lo dice, fue porque así fue en sus vidas. Fueron hombres de testimonio, hombres que amaron a Dios, hombres que dedicaron su vida a Dios. Qué lindo cuando un hombre le dedica su vida a Dios, cuando sabe que Dios lo llamó, cuando tiene el testimonio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, cuando tiene ese testimonio y sabe que ese llamamiento Dios se lo hizo, que Dios lo llamó para un propósito, entonces ese hombre se dispone, esa mujer se dispone y dedica su vida al Señor, la dedica para servirlo, porque entiende que para eso nació, entiende que para eso vino a este mundo, para servirlo. Eso lo entendió Josías, ¿qué entendió? Que había nacido para servir a Dios, para agradar a Dios, no para hacer las obras de su padre que eran malas delante de los ojos de Dios, sino para hacer las obras rectas, las obras de Dios, para eso, hermano. Él entendió que para eso había venido y dedicó su vida desde temprana edad, la dedicó. Era un hombre que estaba ahí en una disposición. Así que esto nos enseña mucho, hermano, para que nosotros también apliquemos, hermano, y siempre meditemos en esto y por donde vayamos, por donde estemos, ya sea en trabajo, en estudio, donde estén, siempre, o en tu casa, donde te encuentres, siempre medita en eso, que hemos venido para agradar a Dios, para bendecir a Dios y para servirlo, para adorarlo, para ser adoradores. No se necesita, hermanos, ser un gran cantante para adorarlo. Se necesita el corazón. Solamente se necesita que haya un corazón obediente y de esa manera se va adorando al Señor. De esa manera se va agradando a Dios. Entonces vamos al verso 8, capítulo 34, verso 8. Aquí Josías hace la reparación de lo que era el templo. Lo que era el templo, pues ya sabemos nosotros que el templo, en el sentido espiritual, el templo
somos nosotros mismos, somos templos del Espíritu Santo, no somos templos hechos por manos de hombre, no, somos hechura de Dios, creados por Dios para buenas obras. Fíjese bien para qué nos creó Dios, para buenas obras, para eso te creó Dios, para eso Dios te hizo nacer, para eso Dios te trajo a esta tierra, a este mundo, para eso naciste, mi hermano, mi hermana, para hacer las obras de Dios. Entonces, dice aquí el verso 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, porque mire lo que limpió, la tierra y la casa, ¿qué hay que limpiar? La tierra y la casa. Envió a Safán, hijo de Azalías, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, mire el propósito ahí, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Que tenía que repararse la casa, tenía que ordenarse la casa, tenía que restaurarse, porque no podía estar la casa del Señor caída, no podía estar en ruina, no podía estar en descuido. Miren lo importante, mis amados, la casa de Dios no puede estar en descuido. La casa de Dios no puede estar en escombros. Fíjese bien, somos casa de Dios, somos templo de Dios, somos edificio de Dios. Entonces no puede estar en descuido, no puede estar en ruina, no puede estar en mano de esa manera. Por eso el Señor tiene grande relación en ese propósito, mis amados, en restaurar, en restaurar, en levantar vidas que Dios las ha encontrado, hermano, en destrucción, vidas que Dios las ha encontrado en ruina, en heridas, dañados internamente, muy dañados, muy averiados, corazones muy averiados. ¿Cuántos corazones averiados? ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántos corazones partidos? ¿Cuántos corazones heridos por lo que han vivido, por las traiciones mismas, por los que han visto, los malos testimonios? ¿Cuánta gente herida por eso? Y cuando la gente se hiere y cuando la gente se amarga, pues muchas veces la gente se aparta de Dios, descuida la relación con Dios, la descuida. Y hay un descuido, y hay un alejamiento, ¿Cuántos se vuelven hasta hostiles con Dios? Se amargan, no solamente se amargan con los hombres, sino con Dios también. Y cuando, hermano, se descuida la comunión, pues se descuida el altar. ¿Cuántas cosas se descuidan? Pues empieza a haber un deterioro, empiezan a agrietarse la casa, empiezan a entrar las alimañas, empiezan a entrar las plagas. No hay puertas cerradas, sino todo está en descuido, las puertas abiertas. Y cuando los demonios ven puertas abiertas, se meten los demonios. El diablo mismo no va a respetar una puerta que esté abierta. Si hay una puerta abierta, se mete para seguir dañando, para seguir destruyendo. Porque esa es la misión del diablo y de los demonios, destruir la casa, acabar, no dejar nada, no dejar nada, destruirlo todo. Por eso entra el diablo y roba la fe. ¿A cuántos el diablo les ha robado la fe? Porque eso ha hecho el diablo, robarles la fe, destruirles la fe, para que no crean, para que duden de Dios, para que duden del plan de Dios. Porque muchos caen en eso, en dudar, en dudar, en dudar de lo que es el diseño del propósito. Entonces el Señor, que es bueno y misericordioso, que es bueno, viene e insiste, viene Dios y usa las vidas que Él propuso usar para levantar sus hijos, para levantar su pueblo, para levantar esa casa, para restaurarla. Porque es que la casa del Señor tiene que estar hermoseada, hermano, hermoseada, embellecida, con los acabados, con esos acabados, con los ornamentos que la hacen preciosa, con los ornamentos que la hacen bella, porque así tiene que estar la casa, hermoseada, limpia, limpia, sin escombros, sin polvo, porque el polvo es tipo del pecado, por eso el polvo hay que barrerlo, barrer el polvo,
barrerlo, soltar las ataduras como lo dice Isaías 52. Todo eso hay que hacerlo. Por eso Dios le dice a la iglesia, despierta, despierta. Por eso Dios está llamando a su pueblo a despertar. ¿Para qué Dios despierta? ¿Para qué Dios despertó el espíritu de los restauradores? ¿Para qué Dios despertó al mismo José y lo levanta? ¿Para qué Dios hace todo lo que hace? Él lo hace con plan. Entonces, ¿qué hay que sacar escombros? Hay que correr, hay que sacar ese polvo, ese pecado, que no quede nada dentro de la casa, que no quede nada que la desarmonizando, que todo esté en armonía, que todo armonice, hermano, que sea una casa llena de luz. Qué lindo cuando las vidas están llenas de la luz de Cristo. Qué lindo ver vidas llenas de Cristo. Qué lindo es ver vidas llenas del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo, jóvenes llenos del Espíritu Santo, aún niños llenos del Espíritu Santo. Qué lindo. Qué poderoso es eso, ver una casa, hermano, ¿no? Que esa casa no está, hermano, vacía, sino llena, llena del Señor, llena del Espíritu Santo. No una casa en tristeza, no una casa en odio, no en una casa resentida. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que en su casa esté el gozo. Pero entonces hay que sacar tantas cosas, hay que limpiar tanto, hay que reparar tanto. Y, y Dios no falla en eso. Y es incansable. Yo les digo, Dios es incansable. Que nos cansamos somos nosotros, pero Dios no se cansa. Él no se cansa. Miren, mis amados, que Él no se cansa de hacernos el bien. Él nos sigue haciendo el bien. Él lo sigue haciendo. Él lo está haciendo contigo. Él lo está haciendo con todos nosotros para la gloria de su nombre. Así que aquí toma Dios esos instrumentos, toma a Joá, hijo de Joacás, que era un canciller, y empieza a usarlo para eso, para reparar la casa de Jehová su Dios. Todo el desastre, mire mis amados eso, todo el desastre que dejaron otros, todo ese desastre, ahora les tocaba a ellos les tocaba arreglar ese desastre, les tocaba limpiar el desastre que otros dejan. Así nos toca a nosotros, mis amados. Mire esto, hermano, a nosotros nos toca limpiar el desastre que otros han dejado. Todo lo que han hecho, todo lo que han metido dentro de la casa, todo el daño que han hecho, ¿qué nos toca a nosotros? Reparar. Eso es lo que nos toca hacer, hermano. Por eso nos llamó Dios a eso, a reparar. Reparadores de portillos, reparadores de calzadas para habitar. A eso nos llamó el Señor. Entonces, todo lo que otros hicieron mal, a nosotros nos corresponde no seguir haciendo el mal, sino hacer el bien. Fíjese bien, ¿qué te corresponde a ti? Hacer el bien. ¿Qué nos corresponde a todos como remanente de Cristo, como pueblo de Dios? Hacer el bien, hermano, hacer el bien, para que se restaure el testimonio, para que se restaure el testimonio, porque tiene que restaurar ese testimonio, mis amados. La gente tiene que ver el testimonio. Cuando la gente ve el testimonio, la gente se convierte, la gente se entrega a Dios, la gente se vuelve a Dios, porque ven el testimonio, porque ven lo opuesto que antes vieron. Por eso la gente dice, uy, pero ustedes son diferentes, ustedes son distintos, ustedes no se parecen. ¿Por qué? Porque es que, hermano, nosotros no podemos parecernos a lo mismo, a los mismos y con las mismas. No, no, Dios nos llamó a ser un pueblo distinto. Dios nos llamó a ser un pueblo diferente. Dios nos llamó a ser un pueblo que lo represente a Él. Dios nos llamó a ser un pueblo de verdaderos sacerdotes, de verdaderos levitas, santificados, de gente consagrada a Dios, de gente que no está jugando con Dios, que no está jugando con las cosas de Dios, porque muchos jugaron con lo de Dios e hicieron como les dio la gana, les dio la gana hacer, así lo hicieron, atropellaron, violaron las cosas del Señor, las profanaron, metieron cosas extrañas, incienso extraño, que metieron a la casa, hermano, y todo lo pervirtieron, porque entró la perversión espiritual, la prostitución espiritual, porque prostituyeron el culto, porque cuánto se ha prostituido, cuánto han prostituido aún la alabanza, mire, hermano, cuánta prostitución, cómo han vuelto todo mercadería, cómo todo lo han vuelto negocio. Tristemente, hermano, se hace mercadería, la avaricia, cómo ha hecho que aún se trafique
con las almas, hay tráfico de almas, hay tantas cosas, hermano, que son abominables delante de los ojos de Dios, que están dentro de la casa, que están dentro de la iglesia misma, mis amados, dentro de la iglesia misma, cosas que le han traído al corazón de Dios tristeza, dolor. Cuánto dolor al corazón del Señor, mis amados, cuánto dolor al corazón de Cristo, cuánto dolor, cuánto se ha dolido el Señor, cuánto Él ha derramado su corazón, cuánto Él se ha quebrantado. Nosotros no sabemos cuánto Él se ha quebrantado, cuánto Él ha llorado, así como lloró por Jerusalén, así como el Señor lloró por Jerusalén, porque Él vino, hermano. Él vino a arropar a Jerusalén, Él vino a eso. Él, en su voluntad quería que reunir a su pueblo y que su pueblo estuviera guardado bajo sus alas, porque cuando Él hizo el lamento, citó de esa manera, y así lo dio un ejemplo, como la gallina que esconde sus polluelos debajo de sus alas. ¿Cuántas veces dijo el Señor, quise juntarte, así de esa manera, pero no quisieron? Y Él hizo lamentación, y Él anunció que iba a haber una asolación, que la casa iba a caer en desierto, iba a quedar desierta. Y vemos cómo, hermano, por el rechazo a Dios y todo lo que fue el rechazo a Cristo como Salvador, mire todas las consecuencias, porque hay consecuencias. Yo le digo, hay consecuencias cuando se rechaza a Cristo, hay consecuencias cuando se rechaza su señorío, cuando se rechaza su reino, cuando se menosprecia su gracia, hermano, cuando se pisotea su sangre. Hay consecuencias, y consecuencias graves. Así que, hermanos, es muy duro eso. No es fácil, hermano, ver la asolación, no es fácil ver la destrucción, no es fácil ver la dispersión, no es fácil, hermano, aún ver lo que estamos presenciando en estos tiempos dentro de la casa misma. Pero hay un Dios poderoso. Yo le digo, hermano, como les decía antes, el Señor no puede ser vencido lo malo. Y el Señor toma remanentes, porque Él trabaja con remanentes. Él trabaja así, con grupitos. Y Él empieza a hacer una obra a través de esos grupitos, de esos remanentes. Los empieza el Señor a levantar. Y toma de ahí el Señor esos Josías, los empieza a tomar. Esos Ezequías, Dios los empieza a levantar. Los empieza a tomar esos hermanos, esos Elías, esos profetas, como lo fue Zacarías, como lo fue Ageo, profetas que llevaban el mensaje de la restauración, que pregonaban restauración, que profetizaban la restauración de Dios, que alentaban al pueblo, que animaban al pueblo, hermanos, hombres valientes, siervos del Señor, como lo fue el mismo Nehemías, Esdras, Zorobabel, que fueron instrumentos de restauración para ese propósito. Y ahí tenían la gracia, y ahí tenían, hermano, el respaldo de Dios. Por eso sepa siempre eso, que si Dios te llamó, Dios te respalda. Dios te respalda. Así que créale al Señor, porque si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar. Por eso el que invita paga. El que invita paga. El que nos llamó es el que nos bendice y el que nos respalda y el que nos va dando la victoria para hacer lo que nos mandó a hacer. Entonces vemos acá, para seguir en el contexto, dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y a los habitantes de Jerusalén. Entonces Dios había dado aquí recursos económicos. Dios los había dado para ese propósito, para la restauración, para la restauración. Dios nos da recursos ¿para qué? Para restaurar. Dios nos provee para podernos nosotros mover, para poder ir a otros lados, para poder ir, hermano, a llevar este mensaje a otras vidas que lo necesitan, para hacer la obra misionera, esa obra misionera que Dios nos ha encomendado para llevar el evangelio del reino, porque es el evangelio del reino que tenemos que nosotros, hermano, anunciar, predicar este evangelio del reino, porque es el evangelio que glorifica a Dios, el evangelio que exalta a Dios, el evangelio que entrona a Dios, al Señor Jesucristo. Es el evangelio, hermano, que le da toda la gloria a Dios. Entonces, son cosas que Dios nos ha encomendado. Así que, así como a estos hombres de Dios, siervos restaurados, Dios les dio
los recursos. Y Dios es el que va poniendo en el corazón de las personas el dar, el corazón. Dios va poniendo en el corazón del pueblo. El Señor va inquietando corazones, va inquietando. No se necesita manipular a nadie. No se necesita, porque tristemente hoy cuánta manipulación hay, mucha manipulación hay y los hombres usan eso para sacar dinero, para hacer de las suyas y para despojar al pueblo. Pero Dios no trabaja así, no. Dios no trabaja de esa manera. Lo de Dios es santo y Él sabe cómo le habla a cada corazón. Dios sabe cómo le va a poner a cada corazón el hacer lo que debe hacer, ya sea el ofrendar, ya sea lo que Dios manda hacer, en lo que es el mandamiento de diezmar, de ofrendar, de dar las primicias. Eso Dios lo va poniendo en el corazón. Por eso el que es obediente no le cuesta, el que es obediente lo entiende. El que es obediente dice, sí, esto es mandamiento de Dios, no es mandamiento de hombre. Y hay una obra por hacer y sé que los recursos se necesitan. Entonces la persona se dispone, y la persona misma pues va siendo redarguida por el Espíritu Santo, va siendo convencida por el Espíritu Santo, sin necesidad de estar, hermano, manipulando a nadie, sin necesidad de estar, hermano, haciendo cosas que Dios no ha mandado a hacer. Entonces Dios mismo, entonces el Señor mismo convoca, el Señor mismo llama, Dios convocó a todo este pueblo, convocó a todo ese remanente, y Dios empezó, así como cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo, Dios le puso al pueblo el dar, el dar, el dar. Tanto era lo que daban que Moisés dijo, ya no más, no traigan más porque ya hay lo suficiente, ya hay lo suficiente. Y, y con lo que Dios proveía, pues así se hacía la obra del Señor. Fíjese que Dios provee y los recursos se necesitan. Y el Dios del cielo, nosotros le clamamos al Dios del cielo y Él hace. Nosotros le clamamos al Dios del cielo y él toca, y él empieza a hablar a cada corazón. Mire, haz esto, haz aquello, despójate de esto, ofrenda esto, da esta ayuda. Entonces es el mismo Señor, mis amados, el mismo Señor, el mismo Dios que va inquietando, porque en la restauración Dios empieza a inquietar. En la restauración el que va inquietado dice, no, esto no lo puede hacer solo el hermano, la hermana, el pastor o la pastora. No, esto lo hacemos todos. Y la obra de Dios ciertamente necesita ese empuje, necesita, hermano, esa bendición. Entonces muchos empiezan, mis amados, a entenderlo, a comprender, hermano, a comprender, y empiezan a apartar lo de Dios. Entonces son de los que le apartan a Dios lo que es de Dios, y dan a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios, porque eso lo mandó el Señor, eso lo estableció el Señor. Así de esa manera, mis amados, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Por eso Dios va a bendecir su pueblo, hermano. Hay vidas que Dios va a bendecir. Pueblo humilde, hermano. Yo he visto gente tan humilde que tiene un amor por Dios, que tiene una disposición y se despoja con amor, que dan una ofrenda con amor, no la dan con reparo, no la dan con murmuración, sino con amor. Y así lo hacen de esa manera, hermano. Y es tremendo ver ese corazón que se da por Dios, que se da por los hermanos, que se da por la obra de Dios y que entiende que la obra de Dios se hace así de esa manera, así se hace, así lo estableció el Señor, de esa manera, mis amados, como Dios lo ha establecido, como Dios, así como cuando Dios aparta sus instrumentos para el ministerio, de cuando Dios nos aparta para el tiempo completo, entonces el Señor ha mandado de que nosotros como ministros, pues Dios manda eso y que vivamos del Evangelio y de lo que el Señor nos provee a través de lo que el pueblo da. Y es algo que Dios estableció de esa manera, mis amados. Pero lo lindo es que sé que la obra del Señor, la obra de Dios es tensa y sé que muchas puertas del Señor va a abrir a muchos lugares, a muchos territorios, a muchas naciones, a ciudades, a pueblos, que Dios va a levantar ese tipo de restauradores, hombres de restauración, mujeres de restauración que Dios va a levantar y que van a ser esos instrumentos para llevar, hermano.
No se está escuchando, pastor. Tecnología falla, pero Dios no falla. Gloria a Dios. Bueno, entonces estamos compartiendo lo importante de, de servir a Dios, lo importante de ser un pueblo pues que se desprende por lo del Señor y ciertamente pues hace lo que Dios le mandó a hacer. Entonces vemos que todos estos siervos pues empezaron a hacer lo que Dios les dijo que hicieran y, y Dios proveyó todas las cosas las proveyó para hacer la obra de la restauración de la casa, porque el énfasis era la casa que tocaba restaurar, limpiarla, santificarla, purificarla. Ese era el énfasis. En eso también nosotros tenemos que hacer énfasis en limpiarnos, en restaurarnos, en arreglar todas las cosas, en ordenar todo. Todo lo tenemos que ordenar, mis hermanos, todo lo tenemos que ordenar delante del Señor, porque es muy necesario que lo ordenemos. Es muy necesario que lo hagamos en el nombre de Jesús, porque la casa tiene que estar bien, bien ordenada, bien ordenada. Y Dios cuando venga quiere encontrar un pueblo bien, bien ordenado, bien, bien unido, bien, bien santificados. Lo que Dios viene a levantar, una iglesia fructífera, la iglesia que Dios viene a recoger, pueblo fructífero, un pueblo que está viviendo para el Señor, que está viviendo para su propósito. Dito y alabado sea el nombre de Él. Entonces vemos ahí en el verso 10, y dice el 10, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, o sea que entregaron todos los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, porque estaban cumpliendo una función de mayordomía, mayordomía. Por eso lo importante de ser buenos mayordomos, fieles mayordomos en las cosas del Señor, no malos mayordomos, porque tanto hay buenos como malos. Entonces es mejor ser de los buenos y no de los malos. Entonces le fue entregado a los que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. ¿Para qué? Para reparar y restaurar el templo. Trabajaban diligentemente, porque lo de Dios demanda diligencia, hay que trabajar en esa labor, hermano. En lo que Dios encomendó hay que hacerlo, en restaurar, en reparar, porque eso es lo que Dios nos llamó. Mire, cuando vemos algo por restaurar, dice, uy, aquí esta vida necesita restauración, este hermanito, esta hermanita, este hogar, esta casa necesita restauración. Entonces vamos a trabajar diligentemente en esa restauración, vamos a clamar diligentemente, vamos a orar diligentemente, no vamos a soltar de la oración al hermano, no vamos a soltar de la oración a la hermana, al hogar, a ese muchacho que necesita ser restaurado, aún ese pastor que lo necesita, ese líder que lo necesita. Pues cuando Dios está mostrando lo que es la restauración, lo que va a hacer en esa vida, entonces Dios nos demanda a nosotros, nos demanda eso, nos demanda que trabajemos, que lo hagamos y que todo lo que está agrietado lo empecemos a arreglar, todo lo que está agrietado, todo, porque si se dejan esas grietas por ahí, se puede caer la casa, por ahí se puede, hermano, destruir la casa, una grieta, cualquier grieta que esté por ahí, llámese como se llame, una grieta de contienda, una grieta de celos. ¿Cuántas casas se destruyen por los celos? ¿Cuántos hogares se destruyen por los celos? Cuando hay celos, cuando hay carnalidad. Entonces, grietas que toca ¿qué? Irlas reparando. Cosas que no se pueden dejar sueltas. Nada se puede dejar suelto. Nada, hermano, nada. Es como cuando se dejan por ahí las zorrillas, hermano, y no se cazan las zorrillas. Cuando Dios dice que hay que cazar las pequeñas zorrillas, las pequeñas zorras, hay que cazarlas, porque si se dejan hacer mucho daño, mucho daño.
que empiezan a destruir, que empiezan a menoscabar. Hay cositas que, hermano, parecen insignificantes y usted las ve como insignificantes, pero hacen mucho daño si se dejan ahí. Así que eso hay que sacarlo, eso hay que, mire, hermano, eso hay que limpiar y sobre todo hay que restaurar, hay que levantar la casa, hay que ordenarlo todo, hay que ordenarlo todo. Entonces, ahí estaban haciendo esa obra. Dice el verso 11, daban a sí mismo a los carpinteros, aquí van también carpinteros y canteros, para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Fíjese bien, para arreglar todo lo que otros habían destruido. Todo lo que otros habían destruido. ¿Qué nos toca a nosotros hacer, como les decía antes? Arreglar lo que otros han destruido, lo que otros han arruinado. En otras palabras, nos tocó el trabajo más difícil, más difícil. Nos tocó esa labor más difícil, hermano. Por eso los tiempos no son los mismos. Estos tiempos no son iguales a los tiempos anteriores. Ahorita, hermano, es más difícil, más difícil. Por eso para la gente se le hace difícil volver a creer. Volver a creer. Hay mucha gente, hermano, que fue gente de Dios y fue gente que quedó tan dañada, tan destruida, que se le hace difícil volver a creer. Pero Dios va a sacar a esa gente de ahí, de esa condición. Los va a sacar ahí de las cuevas, de donde están ahí, desanimados, como al mismo Elías, que estaba desanimado, Dios lo sacó de la cueva. ¿Qué haces ahí, Elías? A muchos de sus siervos les va a decir así, ¿qué haces ahí, mi siervo? ¿Qué haces ahí, mi sierva? Yo no te llamé para que estés ahí en la depresión o para que estés ahí en el desánimo o para que te quieras morir. Porque ¿cuántos se quieren morir? ¿Cuántos se echan a la muerte si quieren morir cuando no es el tiempo que se mueran? Todavía no es el tiempo. Entonces, ahí donde Dios pues manda a sus restauradores y fíjese bien que los va a mandar con una palabra específica, con una palabra y con un consejo de Dios específico de parte de Dios. Porque Dios va a hablar al corazón, mis hermanos, y va a sacudir el corazón, lo va a sacudir, el corazón mismo, las entrañas mismas, ahí llega la palabra, hasta lo profundo, y ahí mismo el Señor empieza a hacer una obra de carpintería, una obra de mano de primorosa la empieza a hacer, una obra de cantería también, lo empieza a hacer el Señor y a poner ahí, es una obra dispendiosa, poderosa, que no es fácil, pero hermano, bendito sea el nombre del Señor porque Dios nos ha dado una parte, pues, que es la labor que nos tocó a nosotros, pero que es de mucha bendición, de mucha bendición. Sí es de disposición, de esforzarnos, de ser diligentes, pero se va a ver la recompensa, se va a ver. ¿Y en qué vamos a ver la recompensa? Cuando las vidas se vuelven a Dios. Esa es la mayor recompensa. Cuando una vida que estaba lejos de Dios vuelve a Dios. Cuando una ovejita estaba destruida y herida y botada y abandonada y menospreciada, entonces esa ovejita se levanta, sus heridas se sanan y se restaura, vuelve el gozo de la salvación, le vuelve el gozo, le vuelve la paz, le vuelve el regocijo, se restaura en el primer amor, tantas cosas que empiezan a verse en las vidas que se restauran, cuando se restaura un hogar, esa es la recompensa, ver los hogares que se restauran, ver que el corazón de un esposo se vuelve una esposa, que hay un perdón genuino, ver que los hijos hermanos se restauran también, que muchos dejan ya el camino de la maldad, de la rebeldía, y se restauran y empiezan, hermano, a vivir para Dios, a vivir en ese orden divino, en ese diseño divino. Entonces lo importante, es muy importante, hermano. Por eso todo lo que está deteriorado, yo se lo digo por el Espíritu Santo, se lo predico por el Espíritu, que lo que está deteriorado, Dios lo va a restaurar. Dios va a arreglar todo lo que está deteriorado. Las relaciones que se deterioraron, hermano, corazones que están así, Dios los va a sanar. Dios los va a sanar, porque hay un sanador que lo prometió. Esto no lo prometió el hombre, un sanador poderoso que es nuestro Dios, un Dios grande, poderoso y sublime. Él lo prometió. Y como Él lo prometió, así de esa misma manera lo hará. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos metió en esto de la restauración.
Entonces, dice ahí el versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Mire cómo procedí, cómo hay que proceder. ¿Cómo hay que proceder, mis hermanos? Con fidelidad en la obra, porque esta no es la obra del hombre, es la obra de Dios. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra, en la obra. Por eso yo alabo al Señor, bendigo su nombre, porque una vez Dios nos lo dijo, Dios me lo dijo. Dios me dijo que me iba a rodear de gente fiel y de gente idónea y de gente humilde, que iban a estar ahí rodeándonos y que iban a hacer esas ayudas para hacer la obra, la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces procedían con fidelidad, con fidelidad. Así es que se tiene que proceder, hermano, siempre con fidelidad, siempre de esa manera, siempre así, no siendo infieles, porque el Señor está cansado de la infidelidad. ¿A cuántos Dios los llamó a ser fieles y se desviaron? Y se desviaron, se dejaron corromper por muchas cosas, por el mismo dinero, se dejaron corromper por la fama, se dejaron corromper. ¿Cuántos hombres de Dios, salmistas que hermosos del espíritu, pero se dejaron corromper por la fama? Ya ahora son famosos, ya firman autógrafos como los famosos, ya reciben premios Grammy como los del mundo. Y fueron hombres que empezaron el espíritu, que Dios les dio composiciones del espíritu, ungidas, gloriosas, muy gloriosas, cuando vino el avivamiento de lo que fue, hermano, la adoración, la alabanza, la restauración del tabernáculo, lo que estaba en otro tiempo destruido. Dios empezó a levantar instrumentos para restaurar, levantar, pero tristemente muchos de esos instrumentos se dejaron envanecer, se dejaron llenar su corazón de vanagloria, se enaltecieron, vino el diablo y los engañó, vino Satanás y les metió eso en el corazón, el ser altivos, se enaltecieron, corrompieron su sabiduría, la corrompieron, los dones los profanaron. ¿Cuántas cosas, hermano, hicieron de las cosas del Señor un negocio, tristemente, tristemente? Hacer discos solo para vender y vender y vender y, y, y ciertamente enriquecerse. Y de todo eso, pues el Señor mirando esa infidelidad, mirando esa contradicción. Y como les decía, el Señor se ha dolido en su corazón de ver toda esa contradicción, de ver esa infidelidad, de ver cómo ha actuado a los hombres, el actuar de los hombres que Dios puso, el actuar de hombres que Dios colocó en el ministerio, de ver la prostitución, esa prostitución que entró tristemente a la casa, toda la idolatría que entró, hermano. Qué triste, hermano, ver eso. Los hombres se pusieron en el lugar de Dios. Los hombres se pusieron en el lugar de Dios, los hombres se entronaron, hermano. Los reinos de los hombres se han levantado dentro de la casa, donde ya figura más del hombre que Dios, donde se le da más la gloria a los hombres que a Dios. Tristemente eso se ha metido dentro de la casa. Pero vemos cómo aquí habían un remanente fiel, vemos cómo habían hombres que procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, dice ahí estaban los mayordomos, Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, porque es que la obra de Dios, cuando la obra de Dios muchas veces paraliza, Dios va a levantar instrumentos para que activen la obra de Dios. Dios va a levantar hombres valientes para que activen la obra de Dios. Empieza a levantar esos instrumentos para que hagan esa obra, hermano, para que la activen, para que lo paralizado deje de estar así, en ese impedimento. Entonces Dios empieza a quitar impedimentos y empieza a quitar estorbos, lo que estorba, lo que ha estancado, todo espíritu de estancamiento, de intimidación, todo lo que ha sido intimidación, porque el diablo ha usado la intimidación para paralizar, para estancar. Pero Dios tiene instrumentos fieles para volver a activar, hombres y mujeres que Dios usa para activar la obra. Dice ahí,
para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, todo, porque es que el Señor, la restauración es total, mire hermano, o sea, Dios va a tomar todos sus instrumentos, sus siervos, siervas, y va a levantar sus adoradores, va a levantar gente limpia, gente pura, gente santa, gente que no juega con lo de Dios, que no vende lo de Dios, sino que gente consagrada al Señor, gente que camina en el temor de Dios, en la fidelidad, en el amor. Así de esa manera. Entonces vemos ahí cómo estos activaron la obra. Dice el versículo 13, también velaban sobre los cargadores, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra y de los levitas, fíjate que los levitas eran los servidores, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Todo estaba funcionando de acuerdo al plan de Dios, porque todo tiene que funcionar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Por eso cada instrumento que Dios pone es un regalo de Dios, es un regalo para la obra, es un regalo para lo que es la restauración de la casa, la restauración del templo, es una bendición. Cada vida, por eso en este remanente, cada vida es una bendición. Cada vida que Dios ha puesto, cada hermano, cada hermana que Dios ha venido, hermano, añadiendo, con los que hemos caminado un poco más y que Dios, y que han estado ahí, se han sostenido y que han perseverado, son una bendición, porque Dios ha dejado ahí ese renuevo, lo ha dejado, ese pequeño renuevo, el cogollito pequeño, y ahí el Señor, de ahí, de ese renuevo, Dios ha venido a levantar, Dios ha venido a levantar, y viene levantando, y viene levantando. Ahora en el caminar, pues Dios seguirá añadiendo hombres entendidos, como lo fue Josías. Dios irá añadiendo esos hombres restauradores, los irá el Señor, hermano, levantando, y Dios va a unir con gente fiel, con personas que, hermano, van a remar para el mismo lado, que van a tener la misma visión, que no es la visión de un pastor, sino la visión de Dios, que es la visión celestial, que es lo que el diseño divino revelado también a esas vidas, ese mismo espíritu, ese mismo sentir, de ese mismo propósito, así como estaba María embarazada de un propósito, Elizabeth estaba embarazada de un propósito. Por eso la criatura, cuando oyó la salutación de María, saltó de alegría en el vientre de Elizabeth, porque Dios en ese momento le estaba revelando a esa criatura que en el vientre de María estaba el Salvador, Jesucristo, y que él iba a ser ciertamente el pregonero, que le iba a preparar los caminos al Señor. Entonces, cuando estamos embarazados del mismo propósito, nos gozamos. Cuando estamos embarazados del mismo propósito, nos regocijamos, nos regocijamos. Cuando somos del mismo espíritu, nos regocijamos, nos gozamos y trabajamos en armonía, en función a lo que es la obra de Dios, esa obra. Por eso un reinado muy lindo, el reinado de Josías, una labor muy poderosa la que hizo, y que fue un hombre pues que tuvo un carácter para hacer esa obra, que no se amilanó para hacerlo, porque es que derribar ídolos no es fácil, sacar ídolos no es fácil, remover lo que muchas veces la gente idolatra o la gente ama, pues no es fácil, no es fácil porque muchas cosas levantan, muchas cosas, contradicciones, pero él tuvo ese carácter, tuvo esa valentía y empezó a limpiar, o sea, él no se puso a consentir lo que su padre hizo, lo malo que hizo su papá, no, él no se puso a consentir eso, no, sino, no, él se debió a Dios, y el que se debe a Dios, pues empieza, hermano, a agradar a Dios, y empieza, hermano, a limpiar, a sacar, a barrer, a desarraigar, que Josías entendía, ¿no? Que el papá, pues, se desvió, el papá se torció, pero entonces Josías decía, no, yo no voy a hacer lo mismo, no voy a torcerme como él se torció, no voy a obrar como él obró, no voy a actuar como él actuó, no voy a traerle más deshonra al nombre de Dios como él le trajo deshonra, no voy a profanar como él profanó.
Por el contrario, voy a hacer lo recto delante de los ojos de mi Dios. Así de esa manera, lo recto, lo recto, lo recto. Así que a través de algo que para los ojos del hombre era insignificante, para los ojos del hombre era menospreciado, Dios se ha proveído de gente fiel, de hermanos fieles, idóneos, idóneos, idóneos para este propósito, en el sentir. Por eso hay un sentir que nos quema a todos. Eso no me quema solo a mí. Este sentir le está quemando a muchos corazones de hermanos y hermanas que dicen sí, el asunto es así. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere. Por eso a lo que Dios quiere, a eso nos tenemos que unir. A eso nos tenemos que unir, a lo que Dios quiere. No es a lo que el hombre quiere, no es las ideas de los hombres, no es como el hombre esté opinando, no. Es de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces me alineo a lo que Dios quiere, me alineo a ello, me alineo. Y ese mismo fuego empieza a arder, esa misma llama empieza a arder, como le empezó a arder a los 8 años a Josías, esa llama desde siendo muchacho, siendo niño, empezó a arder. El deseo por hacer la obra de Dios, el deseo por agradar a Dios, esa llama, ese impulso, lo que Dios empezó a desatar en ese corazón, en ese corazón. Por eso Dios va a desatar más fuego, más fuego, más fuego. Y los corazones van a arder más, vive Jehová, que los corazones van a arder más en una llama intercesora, en una llama, hermano, restauradora, con una intercesión de restauración, con clamores de restauración, con la predicación restauradora, con la profecía restauradora, porque eso es lo que Dios, hermano, va a hacer fluir de muchos instrumentos, hombres y mujeres que van a tener ese amor por el perdido, ese amor por los heridos, ese amor por los maltratados, ese amor por los dispersos, ese amor por los que han sido apaleados por la religión, por los que han sido apaleados por los malos hombres, por los malos obreros que han sido mutilados. Pero hay un amor por esos que están hermano, caídos, que hay un amor, hay una compasión, una misericordia que no sale de la carne, sino sale del Espíritu de Dios, del corazón de Dios, una sensibilidad que es de Dios, que sale de Él, que sale del Señor Jesucristo mismo, como Él tuvo esa sensibilidad cuando veía vidas en destrucción, veía gente impedida, cuando veía a esa gente, así como el Señor tuvo ese amor y misericordia por el paralítico de Betesda. Nadie lo metía allá al agua, todos corrían por su milagro, pero se olvidaban de ese hombre que estaba impedido y nadie lo metía mientras que las aguas eran movidas por el ángel que descendía de tiempo en tiempo a remover las aguas. Y el que llegase en ese momento a las aguas, cuando el agua la removía, recibía la sanidad de este hombre. El Señor se quedó mirando a este hombre. Así es el corazón del Señor. Él mira a los imposibilitados, él mira a los desvalidos, Él mira, hermano, Él mira con misericordia, y Él procede con poder, Él procede para levantarlo. Así procedió en esa vida, lo levantó. Toma tu lecho y anda, toma tu lecho, porque ahí se le reveló algo grande, se reveló algo poderoso, más que lo que era el movimiento de las aguas. Ahí se reveló el Cristo, ahí se reveló el Salvador, el sanador del alma y del cuerpo. Ahí se reveló, ahí se manifestó poderosamente, ahí se manifestó gloriosamente. Y así de esa manera, mis hermanos, se va a manifestar Dios a muchas personas que lo necesitan. Vidas que han estado en droga, en depresión, pero Dios los va a sacar de ahí. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios va a restaurarles. Dios va a sacar demonios de la casa, los va a sacar. Esos demonios que asolaron, esos demonios que te mantuvieron por años y años cautivo y cautiva. Dios viene a liberarte, Dios viene a sacarte de esas prisiones, Dios viene a sacarte de esas cárceles, porque nunca más vas a estar en esas cárceles, vas a salir de ahí y te vas a gozar en el Señor.
Te vas a gozar en el Dios de tu salvación, en el Dios poderoso, en el Dios que ciertamente tuvo el poder y la autoridad de levantarte, tuvo el poder y la autoridad de sanar tus heridas más profundas. Te vas a gozar y vas a decir cómo tú has cambiado mi vida, cómo tú has cambiado, todo lo has cambiado, todo lo has transformado, todo lo has limpiado, todo lo has restaurado y vas a glorificar a Dios por esa restauración, vas a glorificar a Dios por esa obra de mano primorosa que Dios vino a ejecutar en tu vida. Y vas a decir, ay Señor, mire cuántos cambios, hasta mi rostro ha cambiado, ya es distinto, me has quitado esa carga, has arrancado de mi corazón toda esa amargura, todo lo que me afeaba, todo lo que me opacaba, todo lo que me oscurecía, todas esas tinieblas, tú has venido a sacarlas de la casa, todas esas tinieblas has venido a reprenderlas, todas esas tinieblas, todos esos demonios que me hacían la vida imposible, que me tenían postrado, que me tenían doblado, con enfermedades, con cosas así, de ese estilo, pero tú has venido a liberar, tú has venido a romper las coyuntas, a podrir los yugos, porque déjeme decirle, hermano, tú que me oyes, mi hermana que escuchas, y los que van a oír más adelante este audio, déjeme decirle que Dios ha preparado una unción especial para este último tiempo, una unción donde el Señor se va a impartir con poder para podrir los yugos, porque hay una unción donde Dios va a podrir yugos, va a podrir yugos pesados, yugos de esclavitud, cadenas fuertes, Dios las va, hermano, a podrir, porque Dios ha preparado esa unción para su pueblo, para dársela a sus hijos, para impartirla en los hijos. Es lo que Dios ha preparado, es lo que Dios va a derramar, sí, el Dios poderoso, todo lo ordenará. Lo que está agrietado, Dios reparará toda grieta de tu vida, toda grieta de tu alma. Hay un reparador, hay un restaurador, hay un alfarero a favor tuyo, hay un gran Dios, hay un carpintero a favor tuyo, el Señor Jesucristo, el Dios poderoso. Por eso estamos, hermano, en las manos de Él, estamos en el taller del carpintero, sí, llegamos desbaratados, llegamos destruidos, desarmados, pero Él está, hermano, restaurando pieza por pieza. Oh, sí, área por área de tu vida la está restaurando, área por área la está restaurando. Vive Jehová porque lo está haciendo. Tus emociones están siendo restauradas, todos los sentimientos que te fueron, hermano, dañados por los hombres, por los que te traicionaron, por los que te dieron la espalda, por los que te dejaron ahí tirado, por los que no se compadecieron de ti. Pero Dios ha venido en este tiempo, hermano, a recogerte, a decirte, yo soy tu Dios, yo soy tu sanador, y es el Dios poderoso, el Dios eterno que te ama, el Dios poderoso que te escogió para algo grande, el Dios poderoso que aún en su soberanía ha permitido de que tú vivas la destrucción para que sepas y entiendas de la misma manera y comprendas la gloria de la restauración y puedas entender cómo el Dios del cielo levanta y lo vas a experimentar. Muchos experimentarán en sus propias vidas, ciertamente, esa obra poderosísima interna y externa, porque Dios hace tanto lo interno como lo externo. Por eso está trabajando en lo interno, en lo interno. Por eso hay cosas que ya a través de la obra interna que Dios ha venido a hacer, ya han empezado a cambiar y están cambiando para la gloria de Dios. Cuántos cambios en lo presente Dios está haciendo, pero en lo venidero vienen más cambios, más reforma, más reforma, porque Él va a reformar vidas reformadas por Él, vidas levantadas por Él, y diremos, el Señor levantó, el Señor hizo, el Señor enderezó, el Señor limpió, el Dios poderoso se reveló, el Dios poderoso se mostró a esa vida. Ahora mire lo que ha hecho el Señor, grandes cosas Dios ha hecho con mi hermano, grandes cosas Dios ha hecho con su casa, Dios ha hecho grandes cosas con esa hermanita que estaba en una confusión,
que tenía confusión en su alma, en sus pensamientos, porque el enemigo le había confundido, aún en sus áreas sexuales, fue confundido, fue confundida, pero Dios viene a ordenar, Dios viene a poner un orden, Dios viene a clarificar, Dios viene a poner luz, Dios viene a poner temor en sus corazones, a derramarlo, para que ande en el temor y en el mandamiento, para que ande de esa manera, para que camine de esa manera, para que ya no ande como antes andaba, en la vanidad de tu mente, cuando antes andaba en desobediencia, en rebelión, ya andabas haciendo lo que ciertamente hacen. Oh, sí, lo que hacen los del mundo, lo que hacen, hermano, las personas, hermano, que no temen a Dios. ¿Cuántos andan así? ¿Cuántos andan ahí como hijos de ira por la misma desobediencia, por la misma maldad? Pero Dios te ha venido a sacar, Dios te ha venido a rescatar de esa vana manera de vivir. Dios ha venido con poder y autoridad, sí. Por eso el Dios del cielo es el que te habla al corazón. Por eso el Dios poderoso es el que te da el testimonio, el que te dice, el que te habla así. Yo soy el sanador tuyo, el que te estoy sanando, el que te estoy sanando, te estoy sanando, te estoy curando. Toda la herida del alma te la estoy curando, te la estoy curando. Sí, Él es el que sana, el poderoso Dios, el Dios poderoso y eterno. Por eso tú vas a ciertamente a glorificarlo, a decir gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor.